Créanme que jamás me pasó por la mente que esa persona que escribía tan lindo, enviaba poemas, incluso algún día me llegó a enviar un cassette con unos audios hermosísimos, unos correos electrónicos, pero demasiado, demasiado romántico. No era más que un monstruo oculto detrás del monitor. Acompáñame que te quiero compartir mi historia. Hola mis amores, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome para compartirles mi historia. Efectivamente, como dice el título, me casé con un monstruo de bata blanca. ¿Y por qué con un monstruo de bata blanca? Les cuento mi historia. En 1998, y estamos en el 2020, todavía no existían las redes sociales. Estábamos apenas acoplándonos al mundo cibernauta, lo que era el internet, y se empezó a hacer muy popular muchas páginas web donde la gente se inscribía para buscar ese príncipe azul, esa media naranja, esa vil mentira con la que a veces estamos como ilusionada de algún día va a llegar a nuestras vidas. Esta persona me estuvo contactando y como era pero muy consistente, muy educado, eso lo debo decir, muy educado, nunca fue grosero, nunca me faltó el respeto, escribía unos poemas hermosísimos, me mandaba correos electrónicos que yo los imprimía y los metía en una carpeta. Era algo que a mí nunca me había pasado con nadie. Yo en ese momento ya yo era mamá soltera, tenía un niño de más de 3 años, tuve una relación larga, pero ya en ese momento yo estaba soltera, es decir, o sea, nunca me casé con el padre de mi hijo, y llegó un momento en que yo dije, no, yo tengo que parar y yo tengo que buscar la manera de estabilizarme con alguien. Y así fue, tal vez era un momento de vulnerabilidad, perdón, que esta persona llegó a mí, que yo empecé a prestar atención en todas las cosas que decía, en todas las cosas tan sinceras que se le notaba desde el principio que empezó toda esta historia. Pasaron aproximadamente como 2 meses y él estaba como muy apresurado, él quería como que conocerme pronto, él quería ya que yo me fuera para su país, para México, a casarme con él. Y bueno, yo en ese aspecto sí debo decir que yo era como un poquito escéptica. Yo le decía, no, pero es que no pueden ser las cosas tan rápido. La cosa es que por alguna razón nos conocimos en Miami. Él viajó desde México, yo viajé desde mi país Venezuela a Miami a un programa de televisión. Eso se los puedo contar después en otro video. Y ahí nos conocimos personalmente, hubo una química, pero siempre, mire, yo les voy a ser sincera, hubo una química porque, bueno, tú vienes como muy ilusionada de, cónchale, tú quieres abrazar a esa persona, porque uno se dice tantas cosas por teléfono. Cuando yo lo miré, que él me dio un beso, yo les voy a confesar que a mí me dio asco porque el hombre tenía mal aliento. Por ahí ya empezamos mal, porque soy una persona sumamente picky para eso, y eso como que me afectó. Pero bueno, yo dije, bueno, a lo mejor tiene, no sé, tiene mucho rato aquí, no sé si, whatever, o sea, no me di mala vida desde el principio. Les cuento que en ese programa de televisión nos prestaron un anillo de utilería y el hombre se atrevió a pedirme la mano delante de todo el mundo. Obviamente, bueno, yo lo acepté porque estaba enamorada, pero yo no pensé que las cosas fuesen a suceder tan pronto. Habíamos quedado de unos 3-4 meses para que él fuera a mi país, para que mi familia lo conociera, y ahí era una buena oportunidad como para seguirnos conociendo. Ustedes saben que si uno está enamorado, uno está como ciego y no oye a los demás, pero si los demás miran a esa persona, tal vez te ayudan o te alertan, o tú sabes, hay como esa química que si funciona, no funciona. Para mí eso era importante. Sin embargo, eso nunca sucedió, porque cuando ya cada uno nos regresamos a nuestros países, pasaron como 3 semanas y él me dice que él quiere que nos casemos pronto. Entonces, bueno, me mandó el boleto y bueno, fue un shock para mi mamá, para mi familia, que como así, que como me iba a casar con una persona que apenas estaba conociendo. Y bueno, me acuerdo que mucha gente me decía, bueno, es que esta es tu oportunidad, mira que el tren de la vida pasa una sola vez.
No es cierto, amigas, el tren de la vida pasa varias veces. Lo que hay es que saber escoger en cuál montarse. Y yo me monté en el equivocado. Así fue, me fui a México, me casé con este señor y aquí viene lo bueno. El señor era un monstruo. ¿Por qué digo en el título que es un monstruo de bata blanca? El señor es un médico, era viudo. Yo tuve lástima de él al principio y dije, bueno, pobrecito, está viudo, a lo mejor quiere seguir ocupando ese espacio en su hogar, a lo mejor es un tremendo esposo. Y bla, 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 ¿sabes? Como que me fui embaucando o me fui haciendo yo misma una idea que realmente no era. Debo también mencionarles que él es 15 años mayor que yo y eso fue otra de las cosas que me enganchó. Yo dije, bueno, es una persona mayor, mayor en el sentido, o sea, está más maduro que yo, ya es viudo, ya sabe lo que es una familia y bueno, ¿cómo se dice?, a ayudar a esta nueva experiencia. Yo nunca había estado casada, fui mamá soltera, pero nunca conviví con el padre de mi hijo. Miren, en los momentos cuando yo llegué ahí, hubo una reunión familiar antes de casarnos y después de casarnos. Y yo sentía una extraña vibra de parte de la familia de él, como que ellas querían decirme algo, pero no se atrevían. Eso me enteré muchísimo después cuando todo este problema reventó. Una de las cosas que a mí me afectó muchísimo es que él verbalmente maltrataba a mi hijo y lo culpaba de que si nosotros nos divorciaríamos algún día sería por culpa de mi niño. Para mi niño fue un shock, algo, tú sabes, él era un niño de 3 años, no estaba acostumbrado a verme a mí durmiendo con nadie, ni siquiera con su padre, nunca me vio durmiendo en una habitación y él en su habitación. Entonces era un proceso de transición que teníamos que aprenderlo entre los tres. La cosa es que cuando este señor se empezó a ir a su trabajo, al consultorio, yo me quedaba sola en la casa. La casa era de su mamá, pero ella casi nunca estaba allí porque se turnaba con mis cuñadas en su casa. Yo me di a la tarea de empezar a acomodar y entre el acomodar y cosas también registraba porque vaya, yo sentía la necesidad de querer saber en dónde yo estaba, con quiénes estaba. Y no saben todas las sorpresas que yo descubrí. Este señor siempre me dijo que de su viudez habían quedado dos niñas, pero que los padres de su ex esposa habían quedado con la patria potestad, con la custodia. Y me echó un cuento ahí largo que yo nunca lo creí. Nunca lo creí. Empecé a descubrir otras cosas, como que después de que él enviudó, él se casó con otra persona, una niña menor de edad, estaba embarazada y él como médico la hizo que abortara y luego se divorció de ella. Encontré también las razones por las que enviudó estando separado de su esposa, que en paz descanse. Es decir, él no enviudó en una relación armónica. Cuando este señor enviuda, ya ellos no vivían juntos. Y entonces empecé a descubrir muchas mentiras, pero muchas, ustedes no tienen la idea. La idea del video no es contar tantas, pero sí alertarlas, o sea, que se reflejen en lo que yo les estoy contando. Hay que ser muy perspicaz, hay que ser muy inteligente, hay que aprovechar al máximo del tiempo para compartir con esa persona que tú estás conociendo a través de un monitor. Recuerden que cualquier relación es difícil, incluso con personas que conoces de toda tu vida. He mirado parejas que se casan con un vecino, que crecieron juntos y que se hacen novios y son los eternos novios, y en el momento de que se casan resulta que no son las personas que solían ser, porque bueno, incluso uno mismo llega un momento que no terminamos de conocernos. Entonces imagínate caer en una relación con una persona de otro país, que dicho sea de paso, yo me confié mucho porque dije, bueno, somos hispanos, hablamos el mismo idioma, ¿qué tanta diferencia puede haber entre México y Venezuela? Teníamos la misma religión y muchas cosas, ¿sabes? Era como que, bueno, todo está cayendo como anillo al dedo.
Cuando empezaron a suceder todos estos acontecimientos negativos, yo empecé a documentar todo. Yo le empecé a sacar fotocopia a todo porque yo sabía que yo no iba a aguantar esta situación, porque en el intermedio de todo esto el Señor seguía actuando unas cosas que yo les digo terribles. Les puedo contar que a las 2 semanas de habernos casado llegaron unos actuarios a la casa a quitarme el anillo de matrimonio porque el Señor no lo había pagado. Después compré una mueblería, todo, o sea, la cama, el televisor, y después nos lo fueron a quitar porque el Señor no lo había pagado. Y así muchas cosas. Incluso llegó a robarme mi tarjeta del banco donde yo recibía un dinero de mi país. Él alguna vez vio la clave cuando iba conmigo al cajero, y un día yo buscando mi tarjeta para ir al banco porque ocupaba comprar unas cosas, me doy cuenta que no la tengo, y cuando llamé al banco efectivamente me dijeron que habían hecho un retiro por cajero automático. Lo confronté, al principio se negó y después me dijo que sí, que era que él ocupaba dinero. Entonces ya eso empezó a caer como que, Dios mío, ¿con quién yo estoy viviendo? No solo eso, un día yo solía usar muchas prendas de oro y todo me las llevé para México. Un día se me desaparecieron la mayoría, y el Señor las había ido a empeñar a una famosa casa de empeño en México que se llama el Monte de Piedad. Y así, miren, ustedes no saben lo que yo sufrí. Ustedes no saben la impotencia que yo sentía en todos esos momentos. Yo me cuestionaba y yo me decía, Dios mío, todo el sacrificio, todo lo que yo dejé, mi familia, mi trabajo de años, mi madre, mi padre, mi única hermana, mis compañeros de trabajo, por esta persona que me está queriendo destruir mi vida. Me está queriendo porque no me la destruyó. Yo no puedo seguir permitiendo eso. Es terrible cuando una persona te dice tantas cosas bonitas y de la noche a la mañana, cuando ya estás en el hoyo, cuando ya no hay marcha atrás, porque bueno, ya me había casado, te das cuenta que no es como tú lo esperabas. La que decía ser mi suegra era una persona maquiavélica. Imagínense, yo salgo embarazada a los 3 meses de casada, y esta señora me ponía a limpiar la casa de rodillas, cual esclava. Se reía de mí, cómo yo me vestía, cómo yo hablaba. Miren, era una situación muy dura, muy dura. Yo recuerdo claramente que cuando yo me quedaba sola en la casa, yo me encerraba con mi hijo en mi cuarto y yo me desahogaba con mi hijo y yo le daba golpes a la pared por la impotencia que yo sentía, porque yo decía, como yo, una mujer guerrera, fuerte, me estoy dejando hacer esto con esta gente. Miren, a mí los nudillos de mi mano sangraban por el coraje que me daba. Yo afortunadamente empecé a hacer amistades en secreto de él y les empecé a contar mi historia, y cuando yo les empecé a contar mi historia, ellas me dijeron, mira, nosotros no lo conocemos mucho a él, pero sí hemos escuchado que él es una persona algo medio extraña, medio problemática, y eso me fue poniendo alerta. Gracias a estas amistades que aún conservo, cuando llegó el momento en que ya yo no aguanté esta situación, yo decidí salirme de la casa con mi hijo y mi hija de 3 meses de nacida. Les cuento que cuando mi hija tenía 1 semana de nacida, este señor ya estaba comprometido para casarse con otra persona en otro estado de México. ¿Cómo lo hizo? Utilizó el acta de defunción, o sea, se volvió a casar como viudo, pasando por encima de nuestro matrimonio. Yo contacté a esa persona y ella me trató muy mal. Yo le dije, mira, yo no te estoy contactando porque yo quiero que lo dejes para que yo quiero regresar con él. No, yo lo que quiero es alertarte y tengas cuidado de quién es esta persona. Pero bueno, ella cayó redondita como yo. La verdad, si me preguntan qué es de la vida de esos 2 seres, yo hasta el sol de hoy nunca supe. Fue una historia muy pero muy delicada.
me montó los cuernos también con la enfermera del consultorio, y es la enfermera, cuando yo la confronto, la que me dice que no es solo con ella, sino con una doctora en otro estado. Entonces les digo que por favor miren bien con quién están en una relación virtual. Yo corrí con suerte, de verdad que corrí con mucha suerte. No llegué a los golpes, nunca me llegó a golpear. Sin embargo, recuerdo que alguna vez me dijo algo y sí le di una bofetada, porque era tanta mi frustración, era tanto mi coraje y mi decepción de haber dado ese paso tan mal dado con esa persona, que yo lloraba. Pero sin embargo, lo más irónico de esto es que yo en ningún momento dije yo me separo de este hombre y yo me regreso a mi país. Yo sabía que yo debía quedarme en México porque algo bueno estaba listo esperándome, y así fue. Bueno, cuando me separé de él, mi niña tenía apenas 3 meses, yo me independicé. Tengo mucho que agradecer al gobierno de México, porque por el hecho de tener una hija mexicana, agarré mis papeles mexicanos, y bueno, trabajé muy duro con mis 2 hijos. Fuimos muy felices. Ustedes no saben el alivio que yo sentí cuando yo salí de esa casa, cuando yo me desaté de ese monstruo que yo más nunca, hasta el sol de hoy. Mi hija tiene 20 años, en 2 meses cumple 21, más nunca supimos de este señor ni queremos saber. También les quiero contar que algún día me dediqué a buscar a esas niñas que habían quedado de ese matrimonio. Las encontramos y mi sorpresa era que no eran 2 niñas, era también un niño, pero él siempre lo ocultó. Nunca ha querido reconocer a ese niño, y el niño es idéntico a él, que no es niño, ya es un hombre. Y yo tenía que darle ese regalo a mi hija. Ella tenía que saber que tenía 3 hermanas por parte de papá, porque por mi lado pues tiene ahora 2 hermanos que la adoran. Ella es la princesa de la casa, y que de su papá aquí no se habla, ni para bien ni para mal. Es otro consejo que le doy: no se habla, porque el mundo da muchas vueltas. Los hijos después juzgan a los padres, porque tal vez ella algún día lo conozca y el hombre se ha transformado, y ella me va a reclamar que el señor no es como yo se lo pinto. Sin embargo, ella está consciente de cómo estuvo la situación, porque sus hermanas se lo contaron. Una historia muy desgarradora, muy desgarradora. Sería delicado yo contarles los motivos por los que murió la señora. Sería, no me puedo meter con eso, porque ya eso es parte de esta familia y no soy yo para contarlo, pero no murió naturalmente como él lo quiso ver. Entonces, bueno, mi gente, de verdad, mis amiguitas, mis mariposas, tengan mucho cuidado con quién están al otro lado del monitor. Hoy en día tienen muchísimas más ventajas que en aquel entonces, porque tenemos ahora el WhatsApp, tenemos el FaceTime, tenemos Instagram, Facebook. De verdad que no hay excusa alguna como para tener una interacción a diario, para tú saber si esa persona es realmente como ella se está pintando. Y digo ella porque también sucede que mujeres engañan a hombres. Yo eso lo he visto, no es nada más hombres a mujeres. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Miren, móntenle trampitas. Yo siempre digo así: móntenle trampitas. No sé, manden. Hoy en día por las redes sociales hay tantas maneras que de repente, dependiendo de la ciudad donde él viva, tú puedes contactar a alguien por las redes sociales, que no importa que no lo conozca, y puedes buscar a ver si te averiguan un poquito más de él. En fin, la idea es salvaguardar tu vida, salvaguardar tu futuro. Yo no sé, al sol de hoy, yo me pregunto qué hubiese sido si yo me hubiese quedado callada, viviendo en esa casa, aguantando tanta humillación, tanta infidelidad, tantas mentiras. Si me robó, si me
bueno, me robó mi tarjeta, me robó el dinero, me robó las prendas. Nunca de su bolsillo, de su salario, me dio $1. Todas las cosas de mi hija cuando nació las compré yo, porque él decía que él nunca tenía dinero. Incluso les cuento que abrimos alguna cuenta de banco cuando nos casamos, como lo es normal, y nunca me quiso entregar la tarjeta porque él decía que como él era el que trabajaba, yo no tenía derecho a ese dinero. Imagínense a qué nivel llegó. Entonces, espero que les haya gustado esta historia. Les digo que es una historia muy profunda. No tengo rencor en mi corazón para nada, porque en otro video les voy a contar qué pasó después que yo me divorcié. Recuerdo que nos vimos en un restaurante, yo le firmé el divorcio, mas nunca recibí el papel del divorcio, por lo que asumo que me divorcié allá en México. Pero pensando en que las cosas suceden cuando tienen que suceder, porque Dios siempre tiene guardado algo para nosotros los seres humanos. Tenía yo que pasar por esa situación, oíganme bien, duré casada 16 meses y en el inter que me divorcié y pasaron el resto de los 3 años y medio que yo estuve en México, conocí al que hoy aún sigue siendo mi esposo. Han pasado 18 años y estoy felizmente casada. Tuvimos un hijo en la ciudad de Miami, porque de Miami, de México, nos vinimos a Estados Unidos, y no saben lo feliz que yo soy. Y por eso siempre digo, yo no me puedo arrepentir de ese acontecimiento, porque al arrepentirme yo de ese acontecimiento estaría arrepintiéndome de haber tenido a mi hija, porque fue fruto de esa mala relación. Mi hija es mi vida, mi hija es hermosa, mi hija es bella, y aquí nos damos por servido por no hablar de este señor, ni para bien ni para mal. No se nombra. El padre de mi hija es mi esposo, más nadie. Ese es el padre, el que cría, el que da amor, el que vela cada noche, tú sabes, el que está el día a día. Ese es un buen padre. Por favor, no refléjense en mi historia, refléjense, tengan mucho cuidado. Si quieren vacilar, pues vacilen, pero no lleguen a nada formal hasta cuando ustedes de verdad sientan, o esa persona de verdad demuestre que lo que quiere con usted es algo serio. Ustedes y yo hemos visto mucho en la televisión que este tipo de relaciones, la mayoría no funciona, y lo que es peor, uno de los dos termina preso y el otro en el cementerio. Y yo no quisiera saber que una de ustedes va desafortunadamente pasar por una relación y una situación tan mala, porque es muy triste, vamos a decirla triste. No es justo. Somos mujeres, somos fuertes, somos seres humanos, y no debemos permitir por nada ni por nadie que nos arruinen la vida. Para ser feliz lo que se necesita es amar, pero con mucha sinceridad, y no necesariamente tienes que ir a otro país o buscarlo en otro país. A veces tenemos el amor de nuestra vida a un lado y nunca volteamos a verlo hasta que el destino los une y dice, oh, ay, siempre estuviste allí y no te miré. Gracias por verme. Disculpen mis enreditos, que a veces se me va la lengua. Y gracias una vez más. No olvides darle like a este video si te gustó. Y si quieres seguir viendo más de mis videos, puedes suscribirte, y no olvides darle a la campanita para que sepas cuando yo estoy otra vez con un nuevo video. Se portan bien y las quiero mucho. Hasta la vista. Bye.